paz donde hay, Señor, problemas. Padre, que haya paz donde hay violencia, Señor. Que tú, Señor, aleluya, te metas a través de tu Espíritu Santo, de tu santo y divino Espíritu, y toque los corazones y que entiendan cuánto tú les amas. Sabemos, Señor, que a veces el hombre duda de ti, pero tú eres un Dios real y eres un Dios poderoso. Un Dios que sabe manifestarse en todos los tiempos, Señor. Tú eres el que tocas el alma del hombre y el espíritu del hombre para darle vida. Por lo tanto, vamos delante de tu presencia esperando que tú toques esa vida que en estos momentos están muertos espirituales. Señor, da vida espiritual. Cada uno puede entender, Señor, oh, que tú, Señor, el amor tuyo es inigualable, que tu amor, Señor, no es perecedero, sino que tu amor es eterno, que tú nos amas aquí en la tierra, seguirás amándonos allá en el cielo. Oh Padre, te damos gracias, Señor, porque cuando hablamos contigo estamos conscientes de que tú nos oyes, que tú, Señor, inclinas tu oído para oír nuestros ruegos, Señor, para oír nuestras oraciones, oh Dios de la gloria. Señor, esas vidas que en estos momentos no tienen esperanza, tócalos. Dales fuerza para seguir hacia adelante. Aquellos que tienen enfermedades terminales, Señor, en tus manos los ponemos. Porque en ti hay salud, en ti hay salud, en ti hay salud, en ti hay salud. Profesamos que en ti hay salud y que tú tienes el poder para levantar al que está caído espiritualmente y que tú tienes poder para sanar al enfermo físicamente, no importando la enfermedad que tenga. Derrama poder sobre esos cuerpos quebrantados, que esta hora pueda recibir el milagro. Sí, Padre, que puedan recibir ese milagro, que entienda que tú no les has abandonado, sino que tú estás allí presente. Glorifícate en aquellas vidas que un día te sirvieron, pero ahora se han alejado. Tráelos con cuerdas de amor, así como el hijo pródigo volvió a su padre y que lo recibió con los brazos, Señor, abiertos. Yo sé, mi Dios, que tú tienes los brazos abiertos para aquellos que se han ido y ahora vuelven, Señor, a tu redil. Señor, alcánzalos con tu gracia, que en ti hay poder para salvar el que está perdido en la calle, el que está en las cárceles, Señor. En ti hay poder para librarlo, Señor, del pecado y de la atadura, Señor, oh, que lo están, Señor, atando. Por lo tanto, desata poder del diablo, Señor, y deja en libertad a aquellos que están encadenados por el pecado. Gracias, Señor. Gracias, Padre mío. Amén. Y amén. Tenemos fe porque sabemos que nuestro Dios es real, que Él vive por los siglos de los siglos y que para Dios no hay nada que sea imposible. En el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 7 dice: por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Pueden tomar sus asientos. Sabemos que estamos en unos tiempos donde cada uno hace y busca la manera de pasar lo mejor y hacen sus fiestas. Pero el Hijo de Dios entiende que la mayor fiesta es cuando Cristo venga a levantarnos, cuando Él venga por su iglesia. Pero en este tiempo en que estamos viendo y oyendo las noticias, sabemos que solamente se oye de crímenes y de sangre derramada aún de inocentes. Ahora, analizando todo esto y viendo la condición del mundo y rumbo al caos que va, entonces entendemos que la degradación ha llegado al colmo del ser humano, que Dios decidió un castigo severo para ese tiempo, en el tiempo de Noé. Porque el tiempo de Noé se está repitiendo ahora, pero me estoy refiriendo al tiempo de Noé.
sea que la gente se había degradado a lo sumo. Y dice Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6, dice, como habrá llegado, dice, al ver el Señor que la mitad del ser humano, la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en su corazón. Entonces el Señor dijo, voy a borrar de la tierra al ser humano que ha creado y haré lo mismo con los animales, con los reptiles y con las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Pero Noé contaba con el favor del Señor. El capítulo 6 de Génesis nos da el trasfondo histórico de la sociedad en los días del patriarca Noé y pareciera un espejo de los días de hoy. La historia se repite. En el área social había violencia. En el aspecto moral había desenfreno sexual y en cuanto a la respuesta de la palabra profética de Noé había indiferencia. En este ambiente de inmoralidad y rebelión contra Dios surgió la palabra profética de Dios a través de Noé. La Biblia enseña que por 120 años hubo testimonio profético para que los hombres se arrepintieran de su rebeldía contra Dios, pero no hubo respuesta. Cuando Dios va a ejecutar sus juicios contra los pecadores, siempre advierte a través de sus siervos. La Biblia dice en Amós capítulo 3, versículo 7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. El Señor Jesucristo también reclamó a los líderes religiosos de su tiempo porque no eran capaces de percibir el ambiente de maldad en que se encontraban inmersos. La Biblia nos habla que Noé le predicó a aquella generación con el propósito de provocarles el arrepentimiento como es el deseo de Dios hoy día. Pero ¿cómo respondió la gente a la invitación de Dios? El anuncio del juicio de Dios no fue un mensaje popular para la mente incrédula, pero Noé con todo su corazón creyó el mensaje de Dios y con temor preparó el arca en que él y su familia se salvarían. El arca trajo protección a su familia, su fe trajo bendición a sus descendientes, porque estos recibieron la influencia de certidumbre de su padre. Entonces podemos decir, amén, si nosotros podemos, oyendo todas estas historias y leyendo toda esta historia bíblica, podemos decir que sí, si nosotros podemos confiar en el Salvador, podemos confiar en Dios, podemos confiar en las promesas del Señor. No es fácil ser un héroe de la fe como de Noé. Estar solo frente a un mundo que no quiere reconocer que será castigado por su maldad. Es tan fácil, al contrario, acomodarse al desenfreno de la modernidad en que estamos viviendo, pero Dios espera que tú seas un profeta de fe. Dios espera que tú seas un profeta de fe, que tú prediques la palabra y hagas saber al mundo que el fin se acerca. Noé no encontró respuesta favorable al mensaje de salvación. Sin embargo, eso no alteró en nada los planes de Dios. El castigo que estuvo anunciando de antemano ahora vendría y nadie escaparía del juicio. La ingratitud, la deslealtad o la inconstancia y liviandad de sus oyentes no lo deprimieron ni le desalentaron y pensaron, amén, que tantos trabajos, y vemos que Noé pensó, y tantos años predicando y no se salvó un alma. Hello, 120 años. Y no se salvó un alma. Esto nos enseña a ser constantes en el llamado de servir. No hay lugar para la frustración. No es en tus fuerzas, sino que Dios debe hacer su voluntad perfecta. Noé con temor obedeció y construyó el arca. No con miedo, sino con temor. Si hubiera sido un cobarde, nunca habría podido construir el arca.
Mientras construía el arca, Noé y su familia fueron objeto de muchas burlas por parte de sus vecinos, quienes venían a hostigar y a mofarse de cómo Noé construyó un barco en un pleno desierto. Y decían, este hombre está loco. Pero Noé seguía construyendo el arca. No importa que nos digan nosotros que estamos fuera del juicio. No importa que lo digan cuando nosotros testificamos, profetizamos que Cristo está a la puerta, que la venida del Señor está a la puerta, que Cristo viene ya a buscar su iglesia. Aleluya, que ya todo está preparado, que en el cielo, amén, todo el mundo está haciendo algo porque están muy ocupados preparando la cena del Cordero, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Las trompetas ya están preparadas para anunciar, amén, que el Rey viene. Pero vemos también, aleluya, santo el Señor, que Noé prefirió tener temor de Dios y se negó a sentir miedo a vergüenza en el que dirán. Tuvo fe en que la palabra dicha por su Señor era verdad y le obedeció. Noé es un ejemplo de fe en la palabra de Dios. No debe haber sido una cosa fácil para Noé construir semejante embarcación. Y aquí no solo hablamos de los aspectos físicos constructivos, que no son precisamente un detalle menor. Hay indicios en las escrituras que parecen indicar que en esa época no llovía en la tierra. Noé pertenecía a 10ª generación de habitantes de la tierra desde el tiempo de Adán. Por lo tanto, creer en y anunciar un diluvio y de estas proporciones sobre la faz de la tierra debe haber parecido una completa y total locura. En otras parecía, este hombre, ¿qué le está pasando? Si nunca hemos visto que el agua baja del cielo. Pero Noé le creyó a Dios y dice la Escritura que 120 años le mandó la empresa de Dios que le encomendó. Se dice 120 años le mandó la empresa que Dios le encomendó. ¿Cuál fue la empresa? De construir el arca y profetizar, amén, de lo que venía. Muchos días de trabajo y esfuerzo, desde producir y preparar, amén, y acoplar la madera, copiar la madera, trasladarla hasta el lugar de la construcción, trabajar duro cada día y sin descanso en él al mando de una embarcación de casi tomando de un tamaño de transatlántico en el día de hoy. O sea que no fue fácil, no fue un barquillo pequeño, sino fue una barca muy grande, quizás de la medida de un barco, de los barcos más grandes que podamos tener y que ha tenido historia. O sea, ¿cómo él pudo hacer todo eso en 120 años? Cuánto trabajo, cuánto esfuerzo, pero también cuánta burla. Noé y su familia y sus hijos y su esposa, desde el comienzo de su construcción hasta que salieron del arca, permanecieron todos juntos hasta el día en que salen del arca. La familia permaneció junta. Todos trabajaron. Entonces, esto nos deja dicho que tenemos que construir nuestra arca espiritual. Hermanos queridos, nosotros tenemos que construir nuestra arca espiritual. Si tienes convicción en el mensaje de Dios, esta se llenará y muchos salvarán por tu esperanza de fe. Seguro que sí, que tu arca se va a llenar porque tienes fe. Amén, lo que ha dicho el Señor. Noé compartió su fe a través de la predicación de la palabra de Dios. En 2 de Pedro capítulo 2, versículo 5, se le llama pregonero de justicia. Esto nos da a entender que Noé, paralelamente a la construcción del arca, predicaba en voz en cuello la gloriosa palabra del Señor. Lo que quiero decirte en esta noche, que aunque la gente no te oiga, aunque haya 20,000 obstáculos, aunque haya burlas, no ceses de predicar y hablar del Señor. Cuando Noé completó el arca, entrando con él y su familia y los animales que le habían mandado, aquel día fueron rotas todas las fuentes del abismo, aleluya, y las cataratas del cielo fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. La palabra de Dios se cumplió.
Oh, ¿cómo reaccionaría aquella gente cuando vieron todo el agua que caía y no cesaba, sino que veía que subía y subía y subía y los ahogaba? Santo el Señor, y no solamente a ellos, sino todo ser viviente que había sobre la faz de la tierra. Aún cubría el agua las montañas. Cuando Dios hace las cosas, las hace perfectas y a su tiempo. Él dijo y fue hecho. Dios no va contra su misma palabra. Y finalmente, después de muchos días, el arca se asentó en el monte Ararat, y las aguas retrocedieron por algunos días hasta que emergieron las cimas de las montañas. Entonces Noé envió a un cuervo que salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra, porque no podía posarse en ningún lugar. Luego Noé envió una paloma que regresó porque no tuvo donde posarse. Noé envió otra vez la paloma, y aquella paloma no regresó porque encontró que ya todas las aguas se habían bajado y había terreno seco. Noé esperó 7 días más y envió a la paloma, y ya no regresó. Se quedó, había lugar seco donde posar, pero tuvo que esperar unos días más. Entonces él y su familia y los animales salieron del arca, y Noé ofreció un sacrificio a Jehová, y Dios decidió que no volviera a exterminar. Dios decidió que no iba a exterminar otra vez, amén, los seres vivos con aguas del diluvio, ni habría más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Jehová: sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Vivió Noé después del diluvio 350 años. Finalmente, a la edad de 950 años, murió Noé. El diluvio del día de Noé fue un juicio universal por el pecado. Dios destruyó el mundo que existió en aquel momento debido a su maldad. Cuando nosotros miramos la naturaleza con sus testimonios al diluvio, estamos viendo un recordatorio que Dios juzga el pecado. Cuando nosotros nos trasladamos allá, cuando la Biblia nos narra todo lo que pasó con el diluvio, por qué sucedió el diluvio, entendemos que Dios castiga el pecado, que Dios juzga el pecado. También es un recordatorio que Dios salvará del juicio a aquellos que tienen fe en Él. Dios prometió que Él nunca destruiría de nuevo al mundo con agua, pero que un juicio futuro tendría lugar. Jesucristo vino al mundo para morir por nuestros pecados y para restaurar la relación del hombre para con Dios, para que así nosotros no temamos su juicio. No tememos a lo que se avecina. Tenemos la grande y maravillosa esperanza que cuando Cristo venga nos va a recoger. No vamos a estar en la gran tribulación. Tú te vas a ir con Él. Yo me voy a ir con Él. Aleluya. Levanta sus manos los que piensan irse con Él. No estaremos en la gran tribulación. Aleluya. La historia del diluvio ya es como un hombre construyó una barca en la que subieron él y su familia para ponerse a salvo de las aguas, de cómo subieron animales para presentar la continuidad biológica de las distintas especies, trasciende a los tiempos y las culturas. A Noé le tocó vivir tumultuosas y caóticas días, así como Lot en Sodoma y Gomorra. También los tiempos del nacimiento de Jesús, las cosas andaban de cabeza. Imagínense solamente que el pueblo judío se encontraba dominado por los romanos, bajo el yugo de los romanos. No tenía rey ni reina. Los sacerdotes, en lugar de ayudarlos, lo que hacían era que los humillaban. No los acercaban a Dios, porque los mismos sacerdotes estaban cometiendo pecados, estaban contra las leyes que ellos habían formado. Vemos que todo estaba perdido. No había nada sano, no había nada limpio. Todo andaba de cabeza. Imagínense solamente que el pueblo judío se encontraba dominado, amén, solamente dominado no solamente por el yugo romano, sino también
por el pecado. Esa era la situación. Y yo, analizando todas estas cosas, he analizado y analizamos que los tiempos no han cambiado mucho desde entonces. Ahora nos encontramos en una situación parecida. El mundo va rumbo a un caos. Ya no hay seguridad en ningún lugar. Todo está sucio. Todo está completamente destruido. Apesta a pecado donde quiera que uno va. Es increíble la situación que estamos viendo. Existe maldad en los corazones de la gente. Casi cualquier persona está buscando la forma de sacar provecho de ti o buscar la manera que puede sacar de ti. Han aparecido enfermedades contagiosas ocasionadas por el pecado. ¿Cuántas enfermedades contagiosas? Por eso Dios mandará nuevamente a su Hijo para acabar de una vez con todo esto. Después de todo eso que nos dice Apocalipsis. Y yo creo que el Apocalipsis se cumple. Y así como se cumplió con Noé y se cumplió con Sodoma y Gomorra, en este tiempo también se va a cumplir. El regreso del Señor implica dos cosas: la glorificación de los fieles y el juicio de condenación de los malos, porque está claro que Cristo volverá para destruir a los enemigos de Dios y seguidores del diablo, esa serpiente antigua llamada Satanás o Lucifer. Sí, que Cristo, amén, aleluya, lo destruyó en la cruz del Calvario y te dio el poder a ti, amén, para reprenderlo por la sangre poderosa de Cristo. Aleluya. Santo, pero Él vendrá a traer juicio a las naciones y juicios a la serpiente antigua. El problema de la iglesia es que hoy, después de 2000 años, nos hemos casi olvidado de que debemos vivir a la expectativa del retorno de Jesús. Nosotros estamos esperando la venida del Señor. Y la pregunta es, ¿estás preparándote para esa venida del Señor? ¿Estás preparándote para su venida? ¿Estará la iglesia de hoy preparada para el retorno del Señor Jesucristo? Porque ya tal parece que casi no nos interesa. Pero yo creo que ante algo tan grande que estamos esperando, es para que estemos de cabeza en el altar. Es para que estemos todo el tiempo en la casa de Dios. Es para estar todo el tiempo leyendo la familia, con la familia, reuniéndose con la familia. Aleluya. Es tiempo, amén, de tener una íntima comunión con Dios, buscándolo a tiempo y afuera de tiempo, buscando en la mañana, al mediodía, en la noche, en todo tiempo, porque estamos esperando que el novio venga por su iglesia. Debemos vivir siempre alertas. Seguro que sí, que su llegada no nos sorprenda perdiendo el tiempo en nuestros intereses egoístas. Porque a veces pensamos tanto en nosotros y en los afanes del mundo, de qué voy a hacer, cómo voy a vivir, qué será en la vejez, cómo me voy a retirar, qué si esto, qué si lo otro. Y nos envolvemos en todos esos asuntos sin saber si el mañana llegará para ti. Hello. Nuestros deseos egoístas, todo para mí primero, y lo que sobre, si sobra algo, para el Señor. El énfasis de este mensaje es que recordemos que Jesucristo volverá. Él viene, no porque lo estoy diciendo esta humilde predicadora, este humilde púlpito, pero la Biblia me dice a mí que Jesús volverá. Creo lo que dice la palabra, no porque me lo dijo alguien por allá, y porque alguien soñó que venía, ni cosa parecida, tuvo una experiencia con el Señor. No. Todo eso es bello,
pero a mí que me habla, ven certeramente y compruebas en la palabra de Dios, porque todo lo que está escrito en la palabra de Dios se ha cumplido y seguirá cumpliéndose, porque el Señor volverá en un abrir y cerrar de ojos al sonido de la trompeta. Ese día el plan sempiterno de salvación se consumará y llegará el temido fin del mundo. Al estudiar las escrituras me doy cuenta de que estamos viviendo en los últimos días de este presente siglo malo. El regreso de Jesucristo se acerca y con su llegada el juicio sobre las naciones. Se pelean, derraman sangre. Cuántas cosas, cuántas contiendas. Se olvidan que la tierra y su plenitud pertenece a Dios, que las decisiones las hace Dios, que el que pone la paz es Dios, que el que manda es Dios. Pero un día las naciones también tendrán que rendir cuenta delante de Dios. Cuando digo las naciones son los que rigen, todos aquellos también que tienen el poder. Hay de aquellos que están desprevenidos, que no están preparados para recibirle, porque su fin será desastroso. Dice la Biblia que en aquel tiempo será el llanto y el crujir de dientes. Los discípulos le preguntaron al Señor: ¿cuándo será el tiempo de tu regreso? Jesús le contestó: cuando viera las señales. Nadie sabe cuándo volverá el Señor, pero van a haber señales. Pero también dice: ni aún los ángeles saben el día ni la hora, porque si la gente supiera el día y la hora, estarían corriendo todo el mundo para los templos. Todos. No habría un miembro de una iglesia, no importa cuál fuera, que buscaría la manera de entrar de todas formas al templo de Dios. Si supieran la hora, vendrían. Pero nosotros no venimos al templo, ni buscamos al Señor por interés solamente de ir al cielo, sino que buscamos al Rey de la Gloria porque le amamos. Aleluya, porque reconocemos y damos acción de gracias y con gratitud proclamamos que Él salvó nuestras almas. Amén, aleluya. Que Él dio su vida por nosotros, por amor lo hizo y con amor nosotros le contestamos. No cometamos el mismo error de las 5 vírgenes insensatas que a última hora andaban buscando aceite para sus lámparas. No habían echado suficiente aceite en sus lámparas, sabiendo de que el novio, amén, ya iba a venir. Y cuando llegó el Señor, vemos que cuando llegó el novio y que todo estaba ya preparado, cuando la fiesta iba, amén, a comenzar, las puertas estaban abiertas, había tiempo para entrar, pero vemos que esas 5 vírgenes insensatas se dieron cuenta que no tenían suficiente aceite en sus lámparas y fueron a buscar aceite, pero cuando llegaron la puerta se cerró. ¿Por qué? Tenían que ir a último momento a llenar sus lámparas de aceite para alumbrar el camino del novio. No era tiempo, no ese era el tiempo. Tenían que estar preparados. Esto no quiere decir, no es prepararnos después que venga el Señor. Es ahora la preparación. Es ahora la preparación. Cuando se habla, el Señor está por venir. Habrá señales en el cielo, en el mar, la luna, las estrellas, dice la palabra. Nos anunciarán que el fin se acerca. Cuando decimos, ¿cuándo será el fin de todas estas cosas? Cuando se hable de paz y lo único que tengamos sean guerras, el fin se acerca. Como dice Apocalipsis 6:4. Cuando la humanidad llegue a su límite de corrupción moral y espiritual, nos está diciendo que el fin se acerca.
Cuando las gentes maravilladas se vayan engañadas tras la brujería, la hechicería, la adivinación, el fin se acerca. Cuando la voz del anticristo se escuche por todo el mundo con más fuerza que la de la iglesia, el fin se acerca. Y ahora mismo vemos que el satanismo está creciendo, que la gente le está siguiendo, que han salido tantas religiones falsas, que la iglesia está llenando con religiones falsas. Esto nos está diciendo que el fin se acerca. Cuando la abominación entre por las puertas de la iglesia y como consecuencia se enfría y pierde la autoridad sobre las gentes, el fin se acerca. La iglesia de Cristo, amén, tiene que ser luz en medio de las tinieblas. Es la sal de la tierra. Y cuando esa sal se acabe, amén, dentro de esa iglesia, cuando la luz de Cristo ya no brille en las iglesias, el Señor se acerca, porque muchos serán llamados y pocos los escogidos. Solamente aquellos se levantarán, los que mantuvieron, amén, en fe todo el tiempo, en la búsqueda continua, amén, aleluya, de esa promesa que hay en las Escrituras, que todos aquellos que lo obedezcan, que todos aquellos que le sigan, que todos aquellos que estén dispuestos a ir aún hasta la misma muerte, aleluya, por causa del evangelio, amén, esos se van. ¿Qué estamos haciendo nosotros? El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8 versículo 21, la naturaleza gime a gritos con gritos ensordecedores, pidiendo ser liberada de la maldición que sufre desde ahora, desde que pecó Adán. Según el libro de Apocalipsis, cuando veamos terremotos alrededor del mundo, huracanes como los del año, estos años que han pasado, explosiones volcánicas que estamos viéndolas continuamente, cuando el mar vomita a sus muertos, cuántas inundaciones, cuántos catástrofes, vimos cuántos cambios climatológicos drásticos. Entonces todo esto nos está diciendo que la venida del Señor, amén, está a la puerta y que el fin se acerca. Las Escrituras nos enseñan que cuando todo esto suceda, es como una advertencia de que el Señor está a la puerta y entonces debemos arrepentirnos. Arrepentimiento quiere Dios. Debemos arrepentirnos, buscar qué es lo que he hecho desde que he conocido el Evangelio. ¿Cómo ha sido mi vida desde que conocí el Evangelio? ¿Qué cambios ha habido en mi vida desde que conocí el Evangelio? Y después de haber reconocido y escudriñado y analizado nuestro ser entero, nuestro fuero interno y externo, después de habernos analizado, ir de rodillas delante del Señor y pedir perdón. Debemos buscar el perdón de Dios y dejar que Cristo tome control de nuestras vidas. Que nos proteja de la ira venidera, asegurándonos de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Que usted esté seguro que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Jesús le dijo a sus discípulos que las señales antes del fin son claras. Como cuando la higuera retoña, sabemos que el verano está cerca. Así, cuando los árboles pierden sus hojas, sabemos que el otoño se acerca. De la misma manera, cuando vemos que todas las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, podemos tener la seguridad de que el fin se acerca. La iglesia debe estar preparada. Hello. La iglesia debe estar preparada. Tú tienes que estar preparado. Tenemos que estar prevenidos. Hello. Tenemos que estar prevenidos. No sea que nos quedemos fuera del reino de los cielos.